aquí porque ni modo. Ok. Vamos a ir comenzando. ¿Quién desea, por favor? Yo, maestra. Yo, maestra. Levanten la Persia. mano. De los que no hayan leído la bitácora. Persia, dale. El lunes pasado iniciamos diciendo la bitácora. En este contenía lo que es la confiabilidad, que cuando se trata de personas es cuando tienen un nivel estable, y cuando se trata de instrumento, cuando lo aplicamos varias veces y nos dan los mismos resultados. Después se procedió a buscar los instrumentos, no, las pruebas que le íbamos a aplicar a las personas, las que lo habían buscado los diferentes grupos, y luego de ahí usted nos fue explicando paso a paso cómo lo íbamos a hacer en el formulario de Google para aplicárselo a las demás personas. Ok. Conceptualmente, ¿qué puedes destacar? ¿Qué aprendiste en términos? Porque ahí narraste las cosas, pero ¿qué aprendiste de Es de la conceptos, de confiabilidad, se puede cosas? decir. Sí, de lo que quieras. Que la confiabilidad cuando se refiere a persona es cuando la persona tiene un nivel estable, y cuando se refiere a instrumentos, es decir, cuando aplicamos instrumentos varias veces y nos dan los mismos resultados, y cuando no es confiable, cuando aplicamos los instrumentos varias veces y nos dan resultados diferentes. Ok. Bien. Lisette. Sí, buenos días. Buenos días para todos. Buen día. Bien. Concerniente ya a la clase pasada, usted nos explicó que la unidad 6 contaba con 2 partes en la cual se iba a seguir trabajando para esta semana, solo que habilitaría otro foro correspondiente al capítulo 10, que se llama análisis de datos. Luego usted pidió, como la tarea que había dejado era, o sea, las diferentes propuestas de los instrumentos para luego elegir. Después de escuchar varias opiniones, usted dijo que levantaran las manos, donde se eligió el grupo de la compañera Ana con el tema miedo al COVID-19, y todos trabajar con ese instrumento que era más breve y fácil. También usted eligió el grupo, o sea, que ese era el grupo número 5, el de Ana. Luego de ahí, el grupo de la compañera Penélope para que elaboraran el formulario de Google con el que íbamos a trabajar encuestando una población de 12 a 22 años de edad, donde el protocolo era jóvenes que vivan y sean dominicanos de 12 a 22 años de edad, por hogar máximo 12 encuestas, aplicación individual pero guiada por el encuestador, o sea, el estudiante. Por estudiante, el máximo era 15 encuestas, muestreo no probabilístico por conveniencia, y debía ser por Google Formulario para aplicarlo. Es cuanto. Ok, gracias. Mariceli. Ok. ¿Me escuchan, maestra? Sí, señora. Ok. Yo ahora mismo no encuentro qué decir porque las demás compañeras dijeron todo, pero le voy a hablar más o menos de lo que usted explicó con respecto al tema de cuando usted inició, con respecto a la protesta que se hizo la semana pasada. Yo también hice una introducción al tema de análisis de datos, expliqué lo del libro de Saint-Pierre y a partir del cuadro, y de eso no han hablado más de cómo coordinamos el levantamiento de datos, pero esa parte no la han hablado.
Del cuadro, pero ¿cuál del cuadro? ¿De la semana pasada? ¿De la No, otra? está de análisis de datos de Sampier y se habló un poco de esa parte. Ok, o sea, de los videos que nosotros vimos, ¿verdad? De los Videos. videos, maestra. No, porque eso fue la semana antepasada, ¿no? O sea, no fue de la última clase, sino Ok, lo que explica, la introducción que se hizo del capítulo 10. Exactamente, ok, permiso. La profe lo que ok. está Sí, planteando yo recuerdo. Ok, fue la sí, yo introducción que recuerdo que ella usted hizo explicó del esa parte. SPSS, de cómo Exacto. consiste, de dónde lo podemos Ok, encontrar, ok, de qué ok, ok, tenemos que ok, sí. descargarlo y todo eso. Sí, sí, sí. Yo leí parte de eso, sí. Y también la tarea, sí. Del foro análisis, del análisis, ¿verdad? Que esa fue la tarea que usted nos puso, que usted añadió en esta semana, Ujú. que constaba que usted nos pidió que en esa parte que nosotros habláramos sobre la importancia, sobre el análisis de datos, porque era importante esta parte. Entonces, yo puse que tenía una gran importancia porque en ella podíamos probar hipótesis y estimar parámetros en esa parte. Y las características que decía que las ventajas y desventajas, que en las características yo puse que el funcionamiento es similar y generalmente incluyen las partes o segmentos que se mencionan en el capítulo anterior. Una parte de decisiones de la variable que a su vez explican los datos, los elementos de la codificación, ítem por ítem o indicador por indicador, y la parte de la matriz de datos. Entonces, las ventajas puse que por lo general en la parte superior de la matriz de datos aparecen las opciones de los comandos para operar el programa de análisis estadístico como cualquier otro software, archivo, edición o editar datos. En la desventaja puse que en cada programa tales opciones varían, pero en cuestión mínima. O sea que nos varían un poco de los demás programas, pero es un poco, eso sería una desventaja para nosotros, porque estamos acostumbrados siempre a tenerlo todo ahí, tener todo, o sea, que siempre también aparecen como divididos los programas, o sea, que no están todos juntos en el mismo paquete, es lo que quiero decir. Entonces, eso sería una ventaja, o sea, que a nosotros siempre nos gusta tener todo ahí y que sea todo más fácil. Ok, Y hasta aquí. gracias. Quisiera saber cómo les fue con la aplicación de datos, por cierto. ¿Nos fue bien? Yo, profe, ¿puedo opinar? Claro, Rosalina. Con respecto a la aplicación de datos, a mí por lo menos, ¿usted está hablando de la encuesta o de Ajá, sí, sí, de ok, la encuesta. para mí me fue muy fácil porque yo vivo en un ambiente donde tengo la facilidad, más bien, para adquirir ese tipo de personas y poderles realizar la encuesta. Lo único es que la encuesta, hay personas, por lo menos donde yo vivo, que son muy despreocupadas y muy inconscientes. A serles sincera, aquí no hay COVID. Aquí la gente anda como que no hay COVID desde que se levanta hasta las 12, 1 y 2 de la mañana en la calle bebiendo, jangueando y gozando. Eso teniendo en cuenta que como los jóvenes de 12 años, que hubo algunos que le planteé esa encuesta, eso es lo que ven, donde están rodeados, entonces no tienen como ese miedo al COVID. Porque cuando yo le estaba planteando la encuesta, lo que decían era, pero aquí anda todo el mundo bebiendo y gozando y aquí nadie se ha muerto, aquí está todo el mundo bien, porque por lo menos de donde yo soy, nada más se han muerto 2 personas del COVID y son personas donde no se le dio mucho énfasis, donde pasaron desapercibidas. Pero aquí se están muriendo más personas por accidente, por vejez, ¿Dónde porque aquí no vives están tú? en Las Guaranas, Ah, ok. municipio de San Francisco. Ujú. Entonces no se le dio como tanto énfasis a esas personas que murieron del COVID, sino más que murieron por un accidente o por vejez. A esas sí, personas sí le han dado mucho énfasis. Pero me fue bien, fue de manera exitosa realizar la encuesta, teniendo en mente que hay muchos jóvenes, por ejemplo, por aquí, que la mayoría están casados, ya tienen muchachos o no están estudiando. Entonces las respuestas eran súper concisas.
irreales, porque como yo lo conozco, entonces era fácil por decirlo así, realizarle la encuesta. Ok, muy bien. Ginette, Sí, maestra, buenos días a todos. buen día. A mí se me hizo fácil también por la razón de que yo vivo en un barrio, yo vivo del lado detrás del Hospital San Vicente de Paúl, Villa Duarte, aquí en San Francisco de Macorís, y hay muchos adolescentes, casi los 15 que encuesté eran adolescentes. Solamente me puse mi mascarilla y salí por el barrio y lo encontré casi a todos. En mi iglesia donde yo me congrego también hay muchos adolescentes, o algunos adolescentes, y también se lo dicen a ellos y así. Entonces me hizo fácil hacer la encuesta y guiarla también, o sea que no fue algo que sea ni, o sea, yo hice como 2 virtuales, llamando a la persona y guiándola, pero casi todo fue personal. Ok, muy bien. Giovanni. Buenos días, maestra y compañeros. Bien, en cuanto al proceso de investigación, también se me facilitó en cierto modo, aunque tuve que hacerla de manera virtual por WhatsApp, porque en estos días me he enfermado, tengo unos síntomas de una gripe mala. Entonces, como usted nos habló de ese protocolo, cuidando el protocolo, lo hice de esa manera. Sí les expliqué el proceso, cómo debían de hacerlo. Lo hice con jóvenes también de la iglesia a la que pertenezco, con adolescentes, ya que todos habían de diferentes edades, o sea, de las edades que se requerían, y se me facilitó el proceso y ellos entendieron muy bien. También como le pasó a las compañeras, ya mencionaron que ellos en su mayoría no le tienen como miedo al COVID. O sea, como que para ellos es como algo como que no existiera, como algo normal. Hasta aquí mi intervención. Ok, muy bien. La compañera que hizo la base de datos, por favor, tiene que descargar. ¿Quién es? ¿Quién fue la que hizo la encuesta? Penélope, del grupo de nosotras. Yo, profe. Ok, Penélope, muñeca. Tienes que entrar al formulario de Google, descargar el Excel y compartirlo, por favor, en el grupo de WhatsApp para que todos lo puedan tener. Ok, profe. Déjeme ver si quiere entrar al Gmail, la computadora. En un Deja minuto le ver, sí, aviso. porque yo no puedo entrar, pero le estaba preguntando a un amigo y me dice que él sí puede entrar porque estoy yo frisada con todas mis cosas de Gmail, estoy preocupada. No entiendo qué. Déjeme ver, profe. Tú me avisas. Pues usted no es la única. Esta computadora que yo tengo no quiero hacer ni para adelante ni para atrás. No, pero que el problema no es la computadora. El problema está en mis cuentas de Gmail. Jocelyn, ¿querías decirnos algo? Jocelyn. Maestra. Maestra, Dime. Jocelyn, que tenía una duda era sobre el cuestionario, sobre la encuesta, porque a mí yo terminé y me da acceso como si quiero continuar. Entonces tenía esa duda para cómo yo iba a obtener los datos, pero ya usted lo explicó ahora. Okay. Maestra. Señora. Aquí también no quiere entrar el Google, no, aquí no está funcionando tampoco. Estamos tratando desde la computadora y tampoco quiere funcionar. No. Ay, santísimo Padre Celestial, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Bueno, yo me imagino que esta gente de Google, que es un monstruo a nivel mundial, no durará tantas horas en solucionarlo. Así que apenas te sea posible, tú lo intentas más tarde, pues nos envías los datos, ¿listo? Dios mío, lo que uno depende de la tecnología. Estoy enloqueciendo porque Gmail se cayó. No, yo logré entrar. Dime, Penélope. Que entré, pero ahora me mandó un error el navegador. Es que eso es lo que me manda a mí, el error 500. Entra y no me deja. Entonces, todo lo que tengo asociado a me las está mandando cuentas. error. Voy a seguir intentando. Vale, todo lo que tengo asociado a las cuentas de Gmail, que es todo, porque yo solo uso Gmail,
Por eso me tocó usar la de mi mamá. Yo solo uso Gmail. Somos dos. Tengo todo bloqueado. Entonces tengo bloqueado Netflix, tengo bloqueado Zoom, tengo bloqueado los bancos, tengo todo bloqueado porque está asociado a Gmail. Wow. Es un error más, es un problema más grande de lo que uno piensa. No es solo Gmail, es todo lo que está asociado a la cuenta con la que está registrado el correo. Bueno, pues está bien, chicos. Yo les decía a ustedes, déjenme compartir pantalla por aquí. Bueno, profe, me pasa lo mismo. No, Ya. no me deje entrar. Me dice error. No te apures, que esa gente, sea lo que sea, tienen que estar locos resolviéndolo, porque realmente la mitad del mundo se paraliza si Gmail se cae, literal. Así que ellos tienen que estar en eso. Yo me imagino que no van a durar tanto para resolverlo. Cuando puedas, tú lo envías, ¿ok? Muy bien. Entonces, Ok, profe. estamos en nuestra última unidad, que es la comunicación de la investigación psicológica, ¿cierto? Para eso, entonces, del libro de metodología de investigación para estudiantes, ¿sí? Ustedes, que acá se los volví a poner, aunque se los había puesto en la unidad 1, pero dije, bueno, quizás se confunden. Acá lo tienen, van a leerlo muy bien y a partir de lo que leen allí van a responder el foro, ¿ok? También les puse 2 videos, uno que explica qué son los pósters científicos y otro que habla de cómo hacer artículos científicos, ¿ok? Entonces, acá en el examen final, ¿qué pasa? Yo les había dicho que esta práctica de aplicar, ¿verdad? De aplicar se me fue la guagua, el instrumento, iban ustedes a enviarme una práctica de análisis de datos, pero dije, bueno, si ya como que vamos a revisar la práctica, vamos a hacerlo un chin más completo y ayudar entonces a los chicos y que no tengan que presentar examen final. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Les quito el examen final, que recuerden que yo había dicho que tenían que presentarlo el 21. No van a tener examen de preguntas, sino que amplía un poquito lo que tenían que entregar. ¿Ok? Entonces, antes solamente tenían que entregar estos 3 primeros puntos. Le agregué estos 2. El libro Metodología de la Investigación para Estudiantes les explica paso a paso todo. Así que no solamente en el capítulo que les dije, sino antes también les ayuda bastante. Así que si tienen en algún momento alguna duda de cómo se hace, chequen ese libro que se los explica. ¿Qué es lo que vamos a hacer como tal? Un mini artículo de investigación, ¿ok? En los artículos de investigación que hemos revisado, si nos damos cuenta donde dice introducción, la introducción tiene varias cosas. Planteamiento de problema, justificación, objetivo, marco teórico conceptual. Todo eso lo tiene la introducción en un artículo de investigación. ¿Okay? Yo les pedí entonces que hicieran una introducción, esto es por grupos, ¿no? Por los grupos de trabajo que ya tenemos conformado. Una introducción que tenga de 2 a 4 páginas, o sea, algo breve, mínimo 2, máximo 4. Recordemos que todo tiene que ser con APA 7, o sea que la letra es tamaño 11 o 12, dependiendo del tipo de letra que hayamos utilizado, Times New Roman o Arial. Bueno, ustedes vieron APA 7, lo vimos en clase, así que lo retoman, ¿ok? De ahí, muy importante, esta parte de tener mínimo 5 referencias, mínimo, ¿ok? Referencias confiables, o sea, artículos buscados por bases de datos, por Google Académico, por Redalí, por Cielo, por Dialnet, por EBSCO, ¿se acuerdan? La base de la universidad que la universidad paga, EBSCO es muy buena. O sea, por esas bases de datos confiables, que ustedes ya todo eso lo saben hacer muy bien, por eso dije, bueno, si hacen un ejercicio práctico es mejor de que respondan un examen teórico. Ahí muestran que saben todo lo que aprendimos durante el semestre. Entonces, allí hacen todo su introducción. Mínimo 5 referencias, ¿listo?
En la vida real un artículo tiene mínimo 30, ¿ok? Pero como este es un ejercicio, no un artículo per se, les coloqué por eso mini artículo. Método, ustedes van a explicar allí el método en una página, ¿no? ¿Qué tipo de investigación es esta? No probabilístico. Sí, pero no, eso es el muestreo. ¿Qué tipo de investigación? ¿Cualitativa, cuantitativa o mixta? Cualitativa. Cualitativa. ¿Cuali? Cuantitativa. Ah, cuantitativa, exactamente. Entonces, en el método va a decir esto. Esto es una investigación cuantitativa. ¿Bajo qué paradigma entonces si es cuantitativa? ¿Qué paradigma sería entonces? Empírico. Empírico, profe. Empírico analítico o positivista, según el autor que quieran ponerle, ¿cierto? Si lo hacemos desde Habermas, diríamos empírico analítico. Si no, podríamos decir positivista, ¿ok? Entonces ahí dice, entonces ahí seguiríamos con cosas como, por ejemplo, bueno, ¿es experimental o no experimental? Experimental. Experimental. No, recuerden que experimental es cuando uno hace una intervención. ¿Nosotros intervenimos o levantamos solamente información? No, fue la información simplemente, no se hubo intervención. Exactamente, entonces sería no experimental, ¿cierto? De tipo descriptivo. Muy bien, entonces, de tipo descriptivo, perfecto. Allí también vamos a explicar entonces ahí cómo es la población. Entonces, ¿cómo fue lo de la población? ¿Cómo lo describiríamos? Una población de adolescentes dominicanos entre 12 y 22 años de edad. Escogido ahora sí, ¿qué tipo de muestreo? No probabilístico. No probabilístico. Exacto, no probabilístico por conveniencia. Muy bien. O bola de nieve también, o sea, bola de nieve es yo llamé a una persona y ese llamó a otro, ¿cómo se llama? Por conveniencia. Ahí describimos el proceso. Ya cuando sepamos, cuando tengamos la base de datos, uno dice tantas personas, tantos hombres, tantas mujeres, y describimos el proceso. ¿Sí? Describimos que se creó un formulario, un Google formulario, pero que se hizo que se utilizó la escala, y hay que hablar de cuál es la escala, ¿no? Se utilizó la escala tal, que tiene un alfa Cronbach de tanto. Esa parte hay que ponerlo ahí en el método, la descripción del argumento, ¿verdad? Del instrumento, perdón. Con un alfa Cronbach de tanto, ¿cierto? A esa escala se le agregó tantas preguntas de tipo sociodemográfico, ¿sí? Entonces se hizo un Google formulario y se aplicó. Es en la descripción todo eso. Exactamente. Eso va en método. Todo eso va en método. Ustedes si tienen alguna duda, lo revisan en detenimiento en el libro de metodología de la investigación para estudiantes. Ok. Después de ahí dice resultados, ¿cierto? Entonces recordemos que tanto los resultados como la discusión de resultados siempre, escuchen bien, siempre va organizado por objetivos, ¿sí? Entonces el primer objetivo específico nuestro, ¿cuál es? Medir el miedo. Exacto. Entonces lo primero que va a aparecer es la descripción del miedo. Nosotros como la escala tenía unos valores de 1 a 5, ¿verdad? De 1 a 5, ¿cierto? Sí, era del 1 al 5. Entonces, pues, presentamos ahí cuánto es el promedio, cuánto no sé qué. Entonces ahí utilizamos gráficas y tablas, ¿ok? En APA nunca se llaman cuadros, se llaman tablas. ¿Listo? Y gráfico se le llama a todo lo que no sea tabla. O sea, si por X, Y o Z hay una foto, también se le llama gráfico en APA. Entonces siempre se le llama gráfico. Recordemos que tanto los gráficos como las tablas van numerado. Tabla 1, ¿cierto? Gráfico 1. Todo eso va numerado.
Entonces, organizamos los resultados según los objetivos específicos, ¿cierto? Sabemos entonces que vamos a utilizar SPSS o Excel para mostrar los resultados. Después vamos a hacer la discusión de resultados utilizando mínimo 3 referencias bibliográficas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el primer objetivo, que recuerde que discusión tiene que ir organizado por objetivos específicos también. Ay, qué bueno, nos han regalado tiempo. Porque es la primera vez que utiliza Zoom con esta cuenta. Entonces, ahora se me fue la guagua. Ah, ya. Entonces, supongamos que encontramos en nuestra investigación, según lo que ustedes me han dicho, y hay muchos sectores en los que ustedes están, en que los jóvenes tienen poco miedo, ¿verdad? Entonces, digamos que un nivel de miedo bajo, y ese fue el resultado que nos dio. ¿Cómo podríamos mirar la cuestión de los niveles? Sencillo. Eran 7 preguntas, ¿cierto? 7 preguntas de la escala de miedo. Sí, de la escala. Ajá, y de 1 a 5 era la posibilidad de escoger el nivel de miedo, ¿cierto? De 1 a 5. Sí. Ok, entonces la puntuación máxima, ¿cuál sería? 5. No, en total. De 15, 5 por 15. 7 por 5, porque son 7, si cada, 35. Ajá, si una persona respondiera a todo 5, la puntuación más alta que podría sacar es 35, ¿cierto? 35, 7 por 5. Exactamente. La puntuación mínima en esa prueba sería 7 y la máxima sería 35. 35. Exactamente. Entonces, digamos que queremos dividir como alto, bajo y medio el miedo. Pues dividimos 35 en 3. En 2. Ajá, en 3. En 3, porque queremos dividir en 3 niveles, ¿cierto? Entonces nos da 11.6. Entonces, de a 11, o sea que el primero sería, bueno, es que no puede ser de 7 porque es de 0 a 100. Okay. Ah, pero tenía. Entonces, el primero sería de 0 a 11. Vamos a ver, déjenme ponerlo en una diapositiva. Para que estemos más claros. Ok, entonces, ya están viendo el PowerPoint, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Ok, entonces, dijimos que simplemente dividimos 35, que es la puntuación máxima, dividido 3, que son los niveles, y eso nos da igual, conchale, esto no me pone el igual. Bueno, eso nos da igual a 11.6, entonces lo vamos a dividir de esa manera, ¿cierto? Entonces, vamos a darle acá, insertar cuadrito. Ok. Entonces, de 0 a 11 puntos le diríamos bajo, ¿cierto? Nivel de miedo, bajo. De 12 a, ¿cuánto da 12 más 11? 23. 23, maestro. Exacto. Nivel medio. Y de 24 a 35, nivel alto. ¿Ok? ¿Sí vimos cómo lo hicimos? Sencillo. Entonces, ¿qué pasa? El primer joven se sacó 18. ¿En qué nivel de miedo tiene? Medio. Medio. Exactamente. Nivel medio quedó él. Entonces, eso después es lo que hacemos. Mirar, ¿cierto?
cuál es el nivel de cada persona, alto, medio, bajo, incluso el nivel promedio. ¿Cómo se saca el promedio, chicos? Aunque uno le hace y le pide a la máquina que lo hace, pero ¿cómo sacan ustedes el promedio? Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos que haya. Exactamente. Entonces, supongamos que somos 15 por, digamos que fueron 35 personas que aplicaron, digamos que son 525 personas, ¿cierto? Entonces voy a sumar los resultados de esos 525, cuánto se sacó cada uno en promedio y lo divido ahí. Y supongamos que el promedio del grupo es de 10.5. O sea que ¿cuál es el promedio de la población? Indica alto, medio o bajo, 10.5. Bajo. Bajo, porque está en el intervalo del 0 al 11 todavía. Exactamente. Entonces, ¿vimos cómo es que lo vamos a analizar? Nosotros Sí. tenemos un objetivo, por ejemplo, que es comparar las puntuaciones de los adolescentes y de los jóvenes, ¿cierto? Entonces, exactamente igual. Nosotros decimos, ok, los jóvenes se sacaron 14 puntos y los adolescentes se sacaron 20 puntos. Entonces, ahí yo digo, ok, estos están en medio y los otros están en... Ah, no, están los dos en medio, ¿verdad? Estarían los dos en medio. De 14 y 20, los dos estarían en medio, aunque es un poco más alto el de adolescentes. Si decimos que uno puntuó 14 y el otro puntuó 20. ¿Sí? Entonces, esa es la manera sencilla como podemos analizar de manera global los datos. Voy a mandarles la fotico acá al grupo para que lo tengan presente. Entonces, en la discusión de datos, que eso era lo otro que les estaba explicando, en la discusión de datos, ¿qué pasa? Si en resultados yo encontré, por ejemplo, que no existen diferencias significativas entre lo que el miedo promedio de los adolescentes y los jóvenes, entonces, y yo tengo investigaciones que ya midieron miedo en esa población, pero ellos sí encontraron diferencia. Por ejemplo, ellos sí encontraron que los adolescentes, por decir algo, tienen puntuaciones significativamente más altas que los jóvenes. Entonces, le voy a poner allí, ¿sí? Voy a poner, supongamos que la investigación la hizo Fernández. A diferencia de lo encontrado por Fernández, en esta investigación los jóvenes encuentran en un mismo nivel de miedo, ¿cierto? Nivel medio, jóvenes y adolescentes. Sin embargo, Fernández encontró diferencias significativas donde los adolescentes sí puntuaban más alto en la escala de miedo. ¿Ok? Fernández 2020. ¿Sí? ¿Entendimos? O sea, ¿qué es la idea en discusión de resultados? Es uno decir, incluso no hay necesidad de que estas tres referencias, estas tres citas sean otras citas diferentes. Pueden ser de estas mismas que ya ustedes colocaron en la introducción. El punto es que yo tengo que contrastar si en otras investigaciones encontraron lo mismo que yo encontré o si encontraron una cosa diferente. ¿Quedó claro que es discusión de resultados? ¿Sí o no? Dele otra repasadita, profe, porque yo misma me quedé ahí. Por ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que ustedes encontraron que el nivel promedio de toda la población que ustedes tenían quedó en bajo, con un nivel de 10. El promedio de su población es 10, por tanto está en nivel bajo de temor, ¿ok? Entonces, ahí decimos. Y buscamos
En las investigaciones que habíamos encontrado que hubieran usado escalas para medir el miedo, o no necesariamente tiene que ser esta misma escala, puede ser otra escala, pero el punto es que evalúen miedo, incluso podían ser investigaciones cualitativas, pero que la variable a investigar fuera miedo al COVID-19. Entonces yo digo, y ellos también encontraron nivel bajo de los jóvenes jóvenes y adolescentes de miedo al COVID. Entonces yo coloco los resultados encontrados en la investigación, donde el promedio de jóvenes y adolescentes cae en el nivel, muestran un bajo nivel de miedo al COVID o un bajo miedo al COVID, corroboran los resultados obtenidos por Manjarres 2020. ¿Sí entienden? Es buscar de las investigaciones los antecedentes que hay con la misma variable. No tiene que ser el mismo instrumento, pero sí la misma variable. ¿Cuál es la variable? Miedo al COVID. Sería, maestra. Profe, y si dentro de esas investigaciones encontramos que los resultados arrojados no son necesariamente en un nivel bajo al miedo, sino quizás medio o alto, y no corrobora uno coloca nuestros resultados. eso mismo. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Así mismo. ¿Marcando la diferencia o buscamos una que sí haya marcado? No, marcando la diferencia, esa es la idea, decir si está diferente o no. Si está diferente, uno puede tratar de explicar la cosa. Por ejemplo, supongamos que encontraste una investigación de México, ¿sí? De México, en esa población. Y esa investigación dice que esa población tiene niveles altos de miedo, pero tú encontraste bajo en la tuya. Entonces tú dices, en población mexicana, ¿cierto? En población mexicana, a diferencia de lo encontrado acá, se encontraron puntuaciones altas de miedo frente al COVID. Esto puede ser por las diferencias culturales y por las elevadas estadísticas de muerte que se han presentado en México en comparación a las cifras dominicanas, ¿ok? O sea, tú señalas si es parecido o es diferente. Si es diferente, tú tratas de analizar qué pudo haber influido a que el resultado fuera diferente. ¿Ok? Enfermedades crónicas y digestivas. Por favor, cierren los micrófonos que estoy escuchando la clase de los niños. ¿Estamos claros o no? Sí, maestra. Contrastar, o sea, la diferencia, si los resultados fueron iguales. Diferentes, si fueron diferentes o iguales, exactamente. Ajá. Y después sacamos conclusiones, ¿ok? El tercer punto son las conclusiones. Las conclusiones generalmente también van encaminadas a los objetivos, ¿cierto? Conclusiones. Y desde luego colocamos las referencias. Todo lo que usted citó dentro del trabajo, tiene que colocarlo acá en referencias bibliográficas, ¿ok? Todo lo que usted citó, lo coloca acá en referencias bibliográficas. Si no está citado, no tiene por qué referenciarlo. ¿Cuántas referencias van a haber mínimo? 5. ¿Sí? Entonces, el trabajo es breve. Si se dieron cuenta, ustedes como quiera iban a entregar estos puntos. Yo lo que hice fue agregarles una introducción y el método para que ya fuera el examen final y no ponerles más cosas. ¿Cierto? Lo que hice fue agregarles 3 páginas para evitar el examen final. ¿Estamos de acuerdo o prefieren el examen final? No, maestra, está bien, ¿eh? Ok. ¿Qué es muy importante? Ojo con esto. Anexar el archivo de SPSS o Excel donde se hicieron los análisis. ¿Ok?
Otra cosa muy importante, recuerden que estamos hablando, yo acá les he mencionado lo básico, lo de estadística descriptiva básica, o sea, media, mediana o moda, la desviación estándar, ¿cierto? Los porcentajes, frecuencias, pero el grupo que realmente se aventure, se entre a mirar otro tipo de estadísticos, como Pearson, ¿sí? Como pruebas T, que utilicen esos estadísticos, que la cuestión es que ustedes ya deberían de manejarlo y se supone que lo único que yo tendría que enseñarles es cómo sacarlo en el SPSS, pero no lo manejan porque no tienen la apropiación de lo que debieron haber visto en estadística 1 y 2. El grupo que haya hecho todo esto, colocándole esos estadísticos, se van a sacar 100 en la asignatura. Sin importar que le falten los otros punticos que uno no ha... Usted le va a poner 100. Que no sea un caso desastroso, que no sea un caso desastroso, ¿no? No que una persona que nunca haya hecho ni un foro. Si le falta uno, máximo 2 actividades, no importa, porque esto va a mostrar lo que están haciendo, pero utilizando varios de los estadísticos muy bien hechos, mostrados en SPSS, le pongo 100 al grupo. ¿Ok? Aunque les Profe, haya ido... ese trabajo... Aunque les haya ido mal antes del 21. En el primer examen. Dime. Ese trabajo hay que entregarlo antes del 21. Míralo. 19, el sábado. Ok. ¿Por qué el sábado? Y esa es la otra parte que quería conversar con ustedes. Tienen hasta el sábado a las 11 de la noche. ¿Qué es lo que pasa? Método, normalmente, antes de pandemia, yo tengo una revista. No sé si yo les había hablado a ustedes de la revista, ¿no? No. Nosotros tenemos una revista que se llama Redes, la única revista de investigación formativa que tiene la universidad, que la creamos con mis estudiantes en el 2017. Entonces, nosotros hacemos publicaciones de solo estudiantes, como quiera, ya era una revista online. Normalmente al año hacemos un congreso, o sea, lo normal es que en esta época estuviéramos haciendo el congreso. Y se escogen unos ganadores y participan los estudiantes. Método 1 siempre participa haciendo una exposición grupal, que eso es lo que quiero que hagan ustedes. Método 2 y 3 hacen un artículo con todas las de la ley, con todo lo que APA indica, y si cumplen con los criterios, publican en la revista y exponen en el congreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué se decidió hacer este semestre? Únicamente método 3, método psicoeducativo, hizo las investigaciones con artículo. ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes en método 1? El método 1, el grupo que se gane esos 100 puntos, el que sea el mejor grupo, el mejor trabajo, van a grabar un video de 10 minutos donde expongan la investigación. Desde luego van a mencionar que se levantaron los datos y se hizo el planteamiento general de la investigación de manera grupal con todos los compañeros. Van a grabar un video de 10 minutos, igual que lo van a hacer sus compañeros de método 3. Ellos graban un video de 10 minutos. El día lunes 21, o sea, dentro de 8 días, vamos a tener nuestro encuentro, al que espero que ustedes, dado que es la hora de su clase, sí o sí participen, ¿ok? Que va a ser Zoom retransmitido a Facebook. Y en ese encuentro, entonces yo voy a colocar los videos. ¿Por qué estoy pidiendo videos? Porque se nos puede ir la luz, porque el internet nos puede fallar, porque alguien se puede enfermar. Entonces, para evitar esos inconvenientes, lo que vamos a hacer es que yo voy a tener previamente grabado el video y lo que voy a hacer es ponerlo. ¿Sí? Pongo el video y así
expongan, ¿listo? Exponen los mejores trabajos. Método 3 voy a hacer lo mismo, los que tengan la calidad los pongo y así. Los que participen en ese evento científico, el grupo que participe además, obtendrá el certificado como expositores, que eso es muy bueno para currículo, muy bueno para obtener becas de posgrados. Entonces, profe, ¿por qué usted no está dando esa primicia ahora? Usted tenía que habernos preparado el semestre entero para esto. Profe, como que estoy un poco en el aire, por así decirlo. Porque si el trabajo es para el sábado. Yo pensaba que era individual y yo dije, cónchale, como muy poco tiempo si era individual, pero si es en grupo. Sí, pasa. con los grupos que ustedes pero entonces el video nosotros tenemos que hacerlo independientemente de No, si... el mejor grupo tendrá que hacer el video. El mejor grupo. Tendrían que grabarlo el domingo. El domingo, entonces. Sí, porque la actividad es el lunes. Ay, santo. Profe, ¿y cómo vamos a saber cuál es el mejor grupo? Pues yo se los voy a decir. Pero además eso es sencillo. Ustedes saben que los que... Vamos a hacerlo todavía más fácil. El grupo que considere que es bueno, me dice, profe, o sea, que sepan que ese trabajo posiblemente sea el ganador. Me dice, profe, chequee el trabajo de nosotros, porque yo creo que puede ser el expositor. ¿Ok? Así yo también no me pongo loca. Y normalmente ustedes saben cuando un trabajo es de calidad y cuando no es de calidad. Entonces así se hace una preselección y dentro de los que me digan, profe, chequéese mi trabajo, yo los miro, que yo creo que al final serán 2, máximo 3 grupos. Y yo les digo, ok, el grupo de fulanita, fulanito, fulanito, por favor grabar el video. ¿Ok? Ok, maestra. En el video no tienen que estar todos los miembros del grupo. Si quieren escoger 2 o 3 personas, lo pueden hacer. La idea es que lo graben por Zoom, no que se reúnan ni nada. Por Zoom, por Jitsi, por Skype, por Meet, donde quieran. Yo les digo Zoom porque es la plataforma que nosotros normalmente usamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que cuando hacemos acá. O sea, alguien comparte pantalla, empiezan a hablar, se van grabando. Yo lo que les recomiendo es, eso no hay necesidad de editarlo ni nada de eso. Ustedes ensayan 1 o 2 veces, mirando los tiempos. Mirando tiempos, cada uno con cronómetro, porque la idea es que no pasemos de 10 minutos. Algo sencillo. Entonces, a ese grupo, entonces practican 2 veces, ya la tercera dicen, bueno, vamos a grabarlo. Y lo graban. La cámara tiene que estar abierta, porque es bueno que les vean la cara, ¿sí? Como cuando yo estoy compartiendo pantalla aquí, por ejemplo, ¿cierto? Que comparto el de PowerPoint, ustedes están viendo el PowerPoint, pero me ven a mi chiquita. Entonces, esa es la idea. También tenemos que estar arreglados de manera adecuada, ¿no? O sea, no necesariamente las chicas ir al salón, pero si el cabello, por ejemplo, bueno, yo no he ido al salón, pero lo tengo ahí recogido, no se ve mal, me puse un chin de gel para que no se vieran los pelitos ahí parados, un chin de labial, unos aretes sencillos, ¿sí? No quiere decir que tenga que estar necesariamente con chaqueta y tan, pero tampoco puedo andar con la mitad de las pechugas afuera, ¿cierto? Si es un caballero que esté bien afeitado. Y ya, si tiene su barba, pues bien arregladita, pero bien hecho. Entonces, ustedes verán qué grupo quiere ganarse ese 100. Ay, maestra, todos los grupos. No, hay gente que dice, en estos días estaba dirigiendo yo una tesis de maestría y le devolví la tesis 3 veces cuando ya creía que era la versión final. Y me dice el profe,
yo solo quiero que me digan aprobado. Y yo le dije, hey, el nombre tuyo va, el nombre mío va ahí, y yo no voy a mandar cualquier cosa. En la defensa se sacó 97. Y me llama y me dice, profe, yo me saqué un 80, que era lo que yo quería. Usted se sacó 97, o sea que los 17 puntos extra fueron suyos porque yo no me iba a joder tanto. Así que no todo el mundo quiere un 100. Se me hizo dar risa ese bárbaro. Señora, ¿quién me iba a hacer una pregunta? Hola, profe. No, yo diciendo que usted no está dando, es como los niños, en la recompensa que se le da a los niños. Si hacen el trabajo bien, se van a ganar un 100. Sí. Usted lo está haciendo así. Con nosotros. Profe, un detallito, profe. Señora. Recuérdese que hubo una actividad al principio de la clase donde hubo un grupo que ganó 2 puntos. Si usted lo tiene anotado por ahí, que iba para el examen final. Entonces, como es una práctica, pues me imagino que usted la va a poner a la práctica. Sí, sí. Por si acaso. No, ustedes cuando lo envíen, por favor, cuando envíen su examen, cuando envíen su artículo, colocan ahí grupo ganador de 2 puntos extras para el final. Lo colocan ahí para yo registrarlo, ¿listo? ¿Lo colocamos dónde? ¿En el trabajo, profe? Sí, en el trabajo, para que no se me olvide. Pero el problema que el es que están en grupos diferentes. Exacto. Al lado de su nombre, porque en la portada tiene que estar el nombre, va a colocar más 2 puntos concurso, al lado del nombre de la persona. Ok, está bien, profe. Ok, otra cosa que quiero explicarles es la siguiente. Les voy a mandar la página de la revista para que primero se suscriban a la página. Segundo, ahí están los artículos de sus compañeros. Así pueden ver cómo lo han hecho otros semestres, ¿ok? Déjenme ver. Lo otro que les quería mostrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, lo otro que les quería mostrar es lo siguiente. Ustedes saben que yo no he calificado los foros 1 a 1, pero sí les he estado dando seguimiento. Incluso a algunos de ustedes les he puesto mensajes de que lo hacen muy corto o que están copiando lo del libro y es en sus palabras o que no interactúan con sus compañeros y bueno, yo llevo ese registro de cómo van las cosas. Igual la plataforma, cuando yo busco un participante, me dice que eso es una chulería. Me dice en qué foros participó, en cuáles no participó, cuántas veces participó en cada foro. Por eso es chévere el automatizado, porque me ahorra ese trabajo. Solita la plataforma me da esas informaciones. Entonces, en este foro, que es el último, ustedes van a ver, bueno, acá no les sale, pero bueno, ese foro vale, déjenme ver cuánto es que es, creo que son 25, en el caso de ustedes, déjenme ver. En ese foro final, voy a poner lo que se sacan de todos los foros, ¿ok? Pues me digan, ay, la profe no calificó los demás, no. Yo reviso los apuntes que tengo de las participaciones más lo que me arroja el sistema, porque el sistema me dice si alguien dejó de participar en alguna de las actividades planteadas. Cuando uno le da a cada una de las personas, el sistema le dice a uno cuánto se ha sacado. Eso es una chulería. Por si ustedes decían, ay, los profesores quizás no revisan, a veces no alcanzamos a revisar todo, pero el sistema no lo dice. De manera automática nos pasa y nos dice si alguien dejó de participar en un foro, cuántas veces respondió en cada foro. Eso no lo dice automáticamente el sistema. Déjenme ver la tarea de esta, cuánto tiene. Y ahora no lo veo aquí. Entonces, lo que se saquen en ese foro es la nota de foros. Déjenme ver aquí cuánto es que quedó para ustedes. Recuerden que donde dice notas, ustedes pueden ver en cada asignatura cómo van. Calificaciones. 35. ¿Ok? Entonces, en el último foro va a tener 35, va a decir nota 35.
máxima, ¿no? Puntuación máxima 35, pero no es la de ese foro. Ahí yo voy a poner lo que usted se sacó en todos los otros foros anteriores, ¿ok? Es el promedio. Yo voy bajando puntos. Si alguien no participó en un foro o si alguien no solo participó pero no interactuó con los compañeros, va bajando puntos. Pero entonces las puntuaciones máximas de los foros es 35 puntos. ¿Listo? El examen final son 25 y los otros han sido 15 puntos del examen más las tareitas que tenían, que creo que eran 2 tareitas que se hicieron, que eran de 5 puntos cada una, entonces esas tienen esos 5 puntos ahí, que ustedes saben cuántos se sacaron en esa tarea. Ahí donde dice calificaciones, ustedes lo tienen. O sea que al final ustedes van a ver ahí en la plataforma, cuando usted le da calificaciones, ahí le dice cuánto se sacó en cada cosa y el sistema de manera automática le pone la nota. ¿Ok? Entonces los de los 2 puntos me avisan, yo lo que hago es, como no se los puedo subir así manual, se los subo en alguna otra actividad. Por ejemplo, en foros, si se sacó 30, pues le pongo 32, por ejemplo. ¿Sí? Y así ya le agregaría los 2 puntos que estaban pendientes. Profe, pero una pregunta. Señora. En dado caso de que uno haya entregado todas las tareas, haya participado casi en todos los foros, que haya fallado en uno o que otro foro, ya hace poco uno se acordaba de responder, pero uno sí lo hacía. O porque en dado caso, que no es mi caso, algún estudiante no haya hecho ciertos foros, tanto en participación como en cualquier otro detalle, que no haya hecho una u otra tarea, ¿usted va a tomarlo en cuenta o Pues automáticamente claro. se le va a dejar? O sea, supongamos que a un estudiante le falta un par de puntos para pasar la materia, ¿verdad? ¿Usted lo tendría en consideración, por ejemplo, para no quemar a ese estudiante? Porque esa es la preocupación de muchos. No en mi caso, gracias a Dios, pero yo pienso por los demás a veces. O sea, si usted entiende que un estudiante por lo menos sí hizo el esfuerzo de realizar sus tareas, de realizar sus poros, de participar en la clase, de hacer todo lo que iba. En ese sentido, si no son muchas las asignaciones, vería el trabajo final. El trabajo final es prácticamente el resumen de todo lo que hemos visto. Aprender a usar, buscar base de datos en internet, saber definir qué tipo de estudio es, redactarlo, ver el SPS. Entonces el trabajo final muestra eso. De cómo sea el trabajo final depende de muchas cosas. Ahora, chicos, yo les voy a recomendar algo. Yo sé que hay muchos lugares en los que en este momento están haciendo vainas por internet y eso, pero en cosas de investigación, en las cosas teóricas, ese tipo de lugares funcionan. Pero en cosas de investigación yo les aconsejo no manden a hacer esas cosas porque esa gente no sabe de eso. Si supiera de eso, estarían cobrando un mazo de dinero. ¿Ok? Un mazo, pero un mazo de dinero. Así que no se pongan a mandarlo a hacer porque definitivamente no. Ojo con otra cosa con relación al trabajo final. La cuestión es que recuerden que APA pide que ustedes tienen que parafrasear, o sea, poner en sus palabras lo que dice el autor, no es copiar y pegar, parafrasear. Si usted pega y copia algo, tiene que ser una cita, por mucho en ese artículo, una, y le tiene que colocar el número de la página, ¿cierto? Esto lo saqué de García 2020, página 4, ¿ok? Para que sepan, la plataforma también identifica plagio. Así que, por favor, cuidado con esa parte. Carliana. Sí, yo tengo algunas preguntas porque estoy repasando la estructura del artículo y me confundo con la parte que usted ya mencionó del marco teórico y el método. Si la ruta, o sea, si decir que es la ruta cuantitativa, ¿va en el marco teórico o en el método? ¿Cómo así? O lo de me perdí. La aplicación. ¿Qué dónde va? Eso va en metodología. Sí, pero, o sea, por ejemplo, marco teórica, ¿qué se expone en esa parte? Pues los antecedentes investigativos. ¿Qué investigaciones han hablado de qué es el miedo? O sea, tú pones, por ejemplo, la definición de miedo.
investigaciones que hayan abordado el tema del miedo o de las emociones ante el COVID-19. Lo que tiene que ver con tus variables. Ok. Y en el caso del método, ya lo explicamos ahí se pone paso lo a de paso. ruta cuantitativa. El instrumento, los que no puede tomar nota. participantes, tipo de muestreo. Pero Ok. además de Gracias. eso, si ustedes revisan el capítulo, el libro de metodología de investigación para estudiantes, está súper explicado, o sea, súper explicado. Todo. Cada una de las partes del artículo. Miren, voy a ponerles aquí. Voy a mostrarles. El libro lo tiene de manera muy detallada. Cada una de las cosas. Esperen que lo estoy buscando para que ustedes lo puedan ver. Maestra, una pregunta. Señora. Este será el último encuentro, ¿verdad? Que tengamos, aparte sí. Ya de lo que usted dijo que teníamos que estar presente en la presentación del lunes. Sí, señora. Entonces, en el libro de metodología de la investigación, miren, acá dice, redacción del artículo científico, capítulo 4. Miren, les explica... en el capítulo que tenemos que leer. No, el capítulo que también deben de leer, porque ahí les explica, y eso lo vamos a hablar ahora un poquito, de cómo se socializa, o sea, de la importancia de la investigación. Eso es lo que voy a hacer, ahora lo vamos a desarrollar, que es el capítulo 6. También les sirve, porque es cómo cómo hacer un video, cómo participar en un congreso, esas cosas se hablan en ese capítulo. Entonces, acá les habla de la escritura como proceso, ¿sí? Que uno tiene que hacer una planificación de qué es lo que voy a escribir, textualización, o sea, buscar textos, las citas, y lo escriben y después hacer una revisión. Les explica parte por parte cómo es la planificación. Creo que sí les voy a colocar ahí, revisar el artículo, el cuarto que se me olvidó. Entonces acá les explica el tema, cómo hacerlo, cómo buscar, toda la parte. Les explica cómo redactarlo, ¿sí? Cómo ordenar las ideas. Está toda esa parte. Cómo colocar los conectores, cómo desarrollar las ideas, miren. Es supremamente bueno. Miren, ahí les explica parte por parte. Cómo hacer una cita, cómo comentar la cita, cómo ordenar. Es el capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4. Todo se lo dice. Cómo hacer una revisión de literatura, cómo saber qué buscar, ¿cierto? Que lleva en la parte, en cada una de las partes, ¿sí? Y en el capítulo 6, que fue el que les había sugerido previamente para revisar, tenemos cuáles son las habilidades sociales académicas para la presentación oral de los resultados. Esto es muy bueno, no solamente en términos de, ay, vamos para la materia para poder hacer el artículo, no. Si ustedes se apropien, este libro es una joya, yo les recomiendo que lo guarden. Sus trabajos de acá en adelante, si ustedes se apropian de los ejercicios que dicen ahí, van a tener muy buena calidad y les va a ir muy bien en la universidad. Y cuando ustedes salgan como profesionales, van a saber hacer bien proyectos, van a saber redactar bien los textos. Es muy interesante. Este libro es una joya, porque le explica a uno cosa por cosa, cómo aprender a redactar y demás. Entonces, acá incluso nos habla de cómo hablar en público, cómo coordinar un grupo, cómo resolver problemas y tomar decisiones. O sea, esto es para cuando uno va a exponer, ¿no? Como tenemos que, mira, hablamos de 7 componentes indispensables que incluso se les pregunta en el foro.
¿cierto? El primero es el automonitoreo, esa parte de cómo yo me autorregulo, ¿no? Cómo me doy cuenta si estoy nervioso, si estoy impulsivo, esa capacidad de entrar, ¿cierto? De hacer una introspección. Después está el componente de observar comportamientos y adecuarnos a ellos, ¿no? Darnos cuenta del contexto, también apoyar al otro en eso. Dan algunas recomendaciones para el buen orador, ¿cierto? Miren lo que yo les explicaba acá de la vestimenta adecuada, ¿sí? Tenemos que estar muy claros con eso. A veces cuando yo les decía a ustedes en la presencialidad tenemos que tener una vestimenta formal, yo veía chicas vestidas como si fueran para la discoteca, con unos vestidos demasiado cortos o quizás con brillos o los maquillajes muy fuertes, entonces no puede ser así, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, en este tipo de actividades en lo presencial, zapato cerrado, no sandalia abierta, sino por lo general zapato cerrado. Bueno, estos zapatos que usamos las mujeres que tienen los deditos afuera, solamente la punta, está bien porque hay muchos que son elegantes, ¿no? Pero unas sandalias no deben de usarse para algo así. El maquillaje, un maquillaje que sea día, o sea, ok, pintado, los ojos están, pero algo suave, no puede ser algo tan cargado, ¿sí? El lenguaje, desde luego, tiene que ser adecuado. Y si estamos hablando de que esta es una presentación, es un encuentro científico, eso quiere decir que yo puedo utilizar términos técnicos. Es más, que debo utilizarlo. O sea, por ejemplo, que voy a hablar de muestreo no probabilístico, de enfoque positivista o empírico analítico. O sea, yo puedo usar los términos técnicos porque se supone que en esa presentación van a estar otras personas que sí conocen esos términos, así como ustedes lo conocen. Ahora, si yo estoy dando una escuela, yo estoy en la escuela, trabajo en una escuela y estoy dando una escuela para padres, pues yo no me voy a poner con términos técnicos, tengo que hablar de una manera llana, porque si me pongo a hablarles de muchos términos técnicos, pues la gente se me va a perder, ¿no? Además porque los niveles de escolaridad no serán iguales, también son de diferentes áreas del conocimiento. Saludar al iniciar la presentación, ¿cierto? Agradecer, despedirse de la misma manera también, ¿cierto? Ahí agradecer a las autoridades, por ejemplo, a la universidad, a su querida maestra, al cierre, por la oportunidad de participar en este evento. O sea, son cosas protocolares que uno sabe que debe tener en cuenta. Ustedes han visto cuando se empieza una exposición en un congreso, la gente siempre, muy buenos días, no sé qué, quiero agradecer a la universidad, no sé quién, si hubo alguien en específico que los invitó, al maestro fulano de tal o fulana de tal, que hizo posible que estuviera participando en este evento. O sea, algo corto, porque no es que vamos a lamber, son 10 minutos de video, durar 5 minutos lambiéndole a alguien, no. Es un saludo que es parte del protocolo, ¿ok? Yo espero que el maestro Medina esté, me va a confirmar hoy. Sí, un orador con problemas utiliza el sentido del humor en forma forzada. Si yo no soy gracioso y tal, pues no tengo por qué forzar a eso, ¿no? Cada uno con su estilo. Cada uno con su estilo. Sí, tratar de que uno se luzca relajado, tranquilo. Por eso incluso entiendo que los videos son mejor opción para ustedes, porque si no les gustó, lo borran y vuelven y hacen otro diferente que si están en vivo. ¿Ok? Asiste a la presentación con vestimenta inadecuada, ¿cierto? Las personas que no, estos son los problemas, utiliza el lenguaje no adecuado, bueno. Después hay un tercer componente que se llama articular los elementos verbales y no verbales. Recordemos que la comunicación es 70% no verbal, no verbal. Y 30% verbal. verbal. Entonces puede ser que lo que yo esté diciendo sea muy interesante y esté bien. O sea, estoy hablando de verdad de los resultados de la investigación. Pero si yo estoy muy incómodo, por ejemplo, hay que tratar de mirar la cámara, ¿sí? Por ejemplo, a uno le sale el cuadrito de dónde está uno. Yo me doy cuenta que constantemente tiendo a ver dónde estoy yo, ¿sí? De verme, porque también sale mi imagen chiquita. Entonces, ¿qué hago yo? Que pongo la imagen chiquita, voy a tomarle una foto, debajo del lente de la cámara, porque uno tiende a ver el lente de la cámara, ¿ok? Entonces yo pongo mi imagen chiquita ahí en el lente de la cámara. Uno por lo general le gusta verse,
Entonces uno coloca donde sale la imagen cerca al lente de el computador, o sea, el lente de la cámara, para que uno aparezca viendo al público, por ejemplo. El tono de voz, si hablo demasiado bajito, las personas van a creer que estoy insegura, que no sé lo que estoy diciendo, pero también si hablo excesivamente alto, porque hay gente que también, por los nervios, yo creo, ¿cierto? Hay gente que parece que no necesitara micrófono, viene con la... Van subiendo la voz. Sí, sí. Yo conozco una compañera, iba subiendo la voz y era algo exagerado, eran los nervios, ansiosos se ponían. Entonces esas son cosas que hay que ir regulando y que tenemos que aprender a manejar. No solamente que cuando yo participe en un congreso, no. Lo que pasa es que los psicólogos estamos llamados a trabajar en grupo. O sea, los psicólogos siempre nos dicen que tenemos que dar una conferencia, que tenemos que dar un taller, que tenemos que dar una terapia grupal. Entonces, esta parte del lenguaje no verbal, mis hijos, es muy importante, pero muy importante. ¿Sí? Supremamente importante. Que lo practiquemos, que lo hagamos, que le perdamos miedo a las cámaras. En este momento, por ejemplo, los psicólogos que están trabajando, ustedes saben que lo están haciendo a través del teletrabajo la mayoría, o sea, la mayoría están dando talleres, están orientando a los padres, los que están en el contexto escolar, a través de videollamadas o a través de live, grabando videos y mandándoselo a los padres. Entonces, el miedo a la cámara, hijos, esto hay que perderlo, porque es que la psicología es una profesión dada a la gente. Es como los que estudian magisterio, ¿no? No podemos tener un profesor que le dé miedo a hablar, porque aunque tenga todo el conocimiento del mundo, ¿cómo hacemos? El psicólogo es exactamente lo mismo. El psicólogo tiene que estar dado a poder expresarse, a tener el don de la palabra. Los psicólogos trabajamos con gente, no importa si es clínica educativa organizacional, trabajamos en grupo, ¿sí? No es lo mismo estudiar odontología. El odontólogo normalmente trabaja con una sola persona y sentado, por mucho le habla al acompañante y ya. Los psicólogos no. Los psicólogos, no importa si estamos trabajando en clínica educativa, en organizacional, siempre va a haber un momento en que nos piden dar una conferencia, un taller, una intervención grupal. Entonces tenemos que tener ese dominio de la palabra y el lenguaje verbal es muy importante. Por eso también la parte de la apariencia, o sea, como yo me vista, también dice cosas, ¿cierto? Si yo llego aquí y estoy toda despeinada y ustedes no me ven ni un labial, ustedes van a decir, la profesora se acabó de despertar. Tiene hasta la lagaña ahí en el ojo. Y yo no les estoy diciendo tengo sueño o se me hizo tarde, pero ustedes están viendo mi presentación. Entonces ustedes van a decir, no, la profesora anda ahí con lagaña, con de todo. Ay, se me fue. Entonces, esa parte es muy importante, ¿ok? Del lenguaje no verbal, del tono de la voz, ¿cierto? Acá habla de algunas cosas, como por ejemplo, es importante que la mirada esté dirigida a todos los participantes, ¿no? A veces le dicen a uno como truco, dice que, solamente mire hacia un solo lado. Sí y no, porque entonces es un problema a veces en el sentido de que alguien se sienta que lo está observando. Aunque bueno, la ventaja de la virtualidad es que no nos ocurre mucho, pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. La proxemia. ¿Qué es la proxemia, chicos? La proxemia es el uso del espacio, ¿sí? Es importante, sobre todo cuando estamos en la presencialidad, que no nos quedemos quietos como si estuviéramos clavados, sino movernos libremente por el escenario. Si el escenario es grande, derecha, izquierda, incluso uno puede caminar. Ahora, ¿qué es importante si el escenario es grande? La cuestión de no darle la espalda al público. Si yo caminé, ¿sí? Entonces yo voy hacia adelante y cuando yo voy a echar para atrás tengo que ir en reversa. En reversa. No puedo darle la espalda a la gente, ¿ok? Si le doy la espalda a la gente, se va a perder la concentración, se ve mal.
Y miren, eso es algo que, por ejemplo, yo no había caído en cuenta y a mí me lo corrigieron una vez en la formación metodológica de Infotec. Yo no estaba acostumbrada a caminar en reversa y ya lo cogí. Muy, muy buen aporte que me hizo la formación de Infotec en ese sentido. Entonces, nunca darle espalda al público, chicos. Fundamental. Uno se mueve de lado, se mueve caminando hacia atrás, pero no darle espalda al público, ¿no? Siempre la sonrisa es un elemento importante. Cuando uno dice, por ejemplo, cuando vayan a hacer el video, muy buenos días. No importa que lo graben en la noche, va a ser buenos días porque el video se va a presentar en el día. La actividad es de 8:30 a 10:30. Entonces, buenos días. ¿Sí? Buenos días. La sonrisa. ¿Sí? Eso va a permitir que el otro sienta más empatía, que se sienta que va a ser un espacio agradable, ¿listo? Utilizar el lenguaje claro, el tono de voz, el volumen, fluidez. Ojo con algo, a veces ustedes o hablan muy rápido o no articulan bien. Para los que tienen problemas de articulación, que no vocalizan bien, les tengo un ejercicio muy sencillo. Coja un lápiz o bolígrafo, lo que tenga a mano, y lo muerde. Y habla con el lápiz ahí en la boca, porque cuando usted dura mucho tiempo haciéndolo así, cuando usted se lo quita, su cuerpo, su boca va a tener la tendencia de vocalizar mucho mejor. Entonces, usted, si tiene problemas de articulación, dure, por ejemplo, 10 minutos al día, lo puede hacer 2 veces. Cuando esté hablando con cualquier persona, coge su bolígrafo y así. Y cuando usted lo quita, la tendencia automática es articular mejor. Ese es un ejercicio muy sencillo que nos puede ayudar mucho. Así que el que no articule bien, ya sabe. Utilizar la latencia y la velocidad adecuada a los fines de que el discurso hablado pueda ser atendido sin dificultad. Miren algo, hay personas que tienen una tonalidad muy plana, ¿sí? Que todo el tiempo hablan como de la misma manera. Buenos días, hoy les venimos a hablar acerca del miedo que las personas, y bueno, específicamente la población de jóvenes y adultos le tienen al COVID-19. ¿Sí? El mismo tono siempre. La gente se aburre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante con relación a la prosodia? Que uno puntualice los puntos importantes. Que uno hable un poquito más rápido o un poquito más lento, dependiendo de lo que estoy hablando. Esos cambios en el ritmo y en el tono hace que la persona le llame la atención y escuche mejor lo que yo estoy diciendo. Si no tenemos esos cambios, entonces no lo vamos a poder hacer, ¿ok? Acá también habla de la habilidad número 4, que es la civilidad. Como este término hace referencia a aquellas habilidades básicas vinculadas a los modos sociales esperados, como implícita o explícita, regulado por las normas sociales, típicos de encuentros sociales, breves y ocasionales. Bueno, allí básicamente es como saberse comportar, ¿no? Saber dar las gracias, pedir el favor, saludar, las normas básicas de uno compartir en sociedad, ¿no? Hacer y responder preguntas. Aquí es muy importante que las preguntas que trabajemos no sean yes, no question, ¿no? En vez de yo preguntar, ¿se sintieron bien? Yo puedo preguntar, ¿cómo se sintieron? ¿Okay? La mayoría de los psicólogos tenemos que, los psicólogos trabajamos con la lengua, con lo que hablamos. Por tanto, la construcción de palabras debe ser muy buena. De preguntas, perdón. Entonces, un poco esa parte, ¿no? Y también saber qué tipo de preguntas hacer, ¿no? Que sean en su momento también, si son necesarias, preguntas específicas. Yo soy de las que digo que uno no es político, uno no tiene por qué andar enredando a las personas, ¿sí? O sea, no hay por qué dar tantas vueltas. Si usted va a preguntar algo, pregúntelo directo, ¿sí? Eso de, todos acá estamos realmente honrados, felices, contentos, emocionados, y se buscan 80 sinónimos de la misma palabra de estar acá presente. O sea, eso simplemente, en vez de durar 5 minutos diciendo todo eso, nos encontramos muy felices de encontrarnos, de estar acá participando en este evento. Punto. ¿Ya?
No hay necesidad de, estamos emocionados, fascinados, maravillados. No, ya, con una es suficiente. Si usted va a preguntar algo, una sola pregunta a la vez, no hacer varias a la vez y de manera concreta, ¿no? Esa parte tenemos que tenerla en cuenta, tener cuando las preguntas que no vayan a ser difusas, ¿no? Un buen orador utiliza preguntas generales en la presentación, ¿sí? Por ejemplo, en planteamiento del problema, uno puede dejar preguntas abiertas, aunque la gente no la vaya a responder, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy planteando el tema de la investigación de nosotros. Bueno, yo creo que a muchos de ustedes les ha ocurrido que hemos tenido muchas emociones negativas. ¿Cuántos de ustedes han sentido miedo al pensar en esta situación del COVID-19 que era inesperada? Ahí, por ejemplo, dejo una pregunta abierta. No voy a esperar que el público me la responda, pero es una manera de interactuar con las personas. Aunque sea un video, pero la persona piensa, ay, sí, de verdad que yo he sentido miedo, ¿sí? Entonces, dado que esto probablemente sea una situación que se ha presentado en muchos de nosotros, decidimos de seleccionar este tema, esta variable de investigación, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahí planteo una pregunta que me ayuda a interactuar con el público, ¿sí? O me gustaría que cada uno de ustedes se preguntaran, ¿en algún momento han sentido miedo por todo esto del COVID-19? Sí, o sea, digamos en el video yo puedo planteármelo de esta manera. Otro componente indispensable es la escucha activa, ¿no? En este caso, pues en el video ustedes no van a tener problemas de la escucha activa. Perdón que se me va a descargar aquí. Ya. No van a tener problemas de la escucha activa porque pues no van a interactuar con la gente, pero normalmente tenemos que prestar atención en los auditorios. Yo digo, hay gente que se da cuenta que está dando una conferencia, un taller y empieza todo el mundo a irse o todo el mundo a hablar. O sea, si la gente se está poniendo aérea o cuando ustedes están haciendo una exposición en la universidad, pues ustedes tienen que hacer algo. Uno no sigue hablando normal, o sea, uno... Bueno, veo que estamos un poco cansados, vamos a ver, ¿quién quiere? Me invento una pregunta para que interactúe, me invento una actividad, ¿sí? O sea, es darnos cuenta de la escucha activa del otro, del lenguaje corporal, si la gente está... Pues yo no puedo seguir hablando normal porque estoy matando a la gente de aburrimiento, nadie va a saber ni de qué estoy hablando. Entonces, eso es importante, ¿no? El tratar de darnos cuenta de cómo el otro responde ante la interacción y que el otro sepa que yo también le estoy observando, que estoy participando. Cuando uno hace una pregunta, por ejemplo, que supongamos que estuviéramos en el auditorio y usted lanza la pregunta sin necesidad que el otro responda de cuánto de... preguntémonos si ustedes han sentido miedo ante el COVID-19 y ustedes ven que alguien hizo cara de, mire, por ejemplo, la señora o acá la compañera, le vi la cara de pánico de una vez, no se preocupa, a mí me ha pasado lo mismo, muchas veces he sentido temor. Entonces también es una manera de interactuar y que el otro se dé cuenta que yo sí que le estoy prestando atención. Escucha activa no es solamente oír, escucha activa también es observar, ¿sí? Utilizar contenido positivo, ¿cierto? Sentimientos positivos son competencias fundamentales de los líderes y las personas carismáticas. O sea, no tener como discursos cargados de pesimismo, ¿no? Ni la idea de manipular a nadie. El 9 me encanta y ahí está simplemente la palabra, practique. Practique. ¿Cómo me hago un buen expositor? Practique. ¿Cómo lo hago? Grábese. De hecho, ese ejercicio, yo sé que tienen mucho trabajo, chicos, pero les digo algo, lo ideal sería que todos lo hicieran. Porque es que la única manera de uno ser un buen orador es practicando y grabándose. Cuando uno ve las grabaciones es que uno ve los errores. Yo me he dado cuenta en las grabaciones, por ejemplo, que tengo una pésima postura. Yo estoy muy encorvada en las conferencias. Desde que me empecé a ver, empecé a enderezarme. O lo de la cuestión de caminar para adelante, para atrás, yo me di cuenta, ¿por qué? Porque lo practiqué delante de la profesora. La profesora me dijo, nunca le puedes dar la espalda al público. Si te fuiste muy hacia adelante y te vas a devolver, camina en reversa. ¿Cómo me di cuenta? En la práctica. ¿Cómo me doy cuenta si tengo un tono de voz aburrido, si tengo un tono de voz plano, si hablo muy rápido, si hablo muy lento, si no articulé? Porque practiqué y me grabé. Y al grabarme me siento y me veo. O sea, ese ejercicio, y se los recomiendo que lo hagamos. Bueno, el otro semestre
igual va a ser virtual, ¿cierto? Vean las grabaciones. Vean las grabaciones y den cuenta de cómo participan en las clases. Lo hacen rápido, lo hacen lento, véanlas. ¿Sí? La organización de la presentación, que tenga un buen inicio, ¿cierto? Muchas veces una frase, algo relajado. Yo les voy a mandar al grupo que quede un formato, de todas maneras, de cómo lo van a plantear, pero siempre es bueno iniciar con algo que conecte. En los congresos no tanto, bueno, quizás una frase, algo así de una persona que haya dicho algo como sensible frente a lo que ha significado el COVID-19 para la humanidad, o esta canción que utilizamos mucho acá en San Francisco, que incluso la universidad la cogió como la canción de cuando estábamos todos en cuarentena, esta que dice que nos volveremos a encontrar, ¿se acuerdan? La canción esta Sí, que maestra. esa, La que salió en la pandemia. Exactamente. Por ejemplo, eso, colocar un pedacito de esa canción, no es que vamos a poner toda la canción, pero un pedacito, el coro, por ejemplo, que todo el mundo ya sabe, un minuto, 30 segundos de la canción, ya ambienta a la gente, o sea, ya pone a la gente en el contexto de COVID-19, miedo, pandemia, entonces emocionalmente tienen una preparación distinta para escuchar los resultados que ustedes les van a presentar. Eso, por ejemplo, sería una buena sugerencia para el grupo que va a hacer la presentación. Búsquese en esa cancioncita, ponen un pedacito, o sea, no es poner toda la canción, un pedacito para contextualizar a las personas, de acordarnos de los miedos, de todas estas emociones que tuvimos y que tenemos todavía, claro. Y ahorita saben que está aumentando todo esto. La utilización de los medios audiovisuales, entonces, miren, acá dice no utilizar medios audiovisuales en los primeros 30 segundos de la presentación. O sea, lo ideal es que cuando yo esté frente a un público, yo me presente primero antes de poner las diapositivas, ¿cierto? Mucho gusto, soy Andrea Manjarres, soy, y mi compañero, fulano, estamos representando al grupo de estudiantes de Metodología de la Investigación 1, ya, entonces ahí sí, con nuestra investigación, tan miedo, frente al COVID-19, y ahí sí pongo la diapositiva y comienzo a hablar, pero que al principio se centren en nuestro rostro, en nosotros, ayuda mucho como en la parte de conectarse y mucho más con la virtualidad, ¿sí? Al principio no de una vez poner la diapositiva, sino por lo menos al primer minuto mientras decimos nuestros nombres y se identifican como que están representando al grupo de método, pues entonces el poderlo realizar. También es muy importante, maestra, señora. Sobre la presentación la tiene que hacer una sola persona de lo que vayan a exponer. No, ustedes se organizan, cariño, ustedes son los que saben si una sola persona o si un grupo lo hace. Eso ya depende de la organización de ustedes. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa es muy importante? Maestra. Señora. Disculpe que la interrumpa. Por ejemplo, si dos personas participan en la conferencia presentando el trabajo, solamente tendrían el certificado esas dos personas. No, tendría el certificado el grupo ganador. O sea, si son 5 integrantes de ese grupo, aunque hayan decidido que sean 2 personas que lo presenten, los 5 integrantes del grupo tendrían el certificado. Ok, está bien, gracias. Okay. Entonces, lo que les decía acá con relación a las diapositivas. Las diapositivas debemos de tratar de utilizar gráficas, esquemas. Miren, toda esta información, si uno la pusiera en texto, esta diapositiva estaría súper llena, pero así se ve de una manera agradable. Entonces, eso también tratemos de no sobrecargar las diapositivas, de colocarle algunas imágenes, de utilizar gráficos que nos ayuden con esto. Esto hace que las personas se sientan mucho más interesadas. Miren, por ejemplo, acá.
para el marco teórico. ¿Ven? Por ejemplo, acá está la definición, 3 conceptos que se combinan, una imagen con relacionar. Entonces las diapositivas deben de ser así siempre, chicos. ¿Okay? Hay otro elemento, hay varias maneras de exponer, ¿sí?, los resultados de una investigación. Una es el artículo científico, ¿sí?, para que las personas lo lean en publicaciones, en revistas. También hay algo, digamos, unos mini artículos que le llaman normalmente papers, que son un poco más sencillos, digamos como lo que ustedes van a hacer, más que un mini artículo se podría llamar un paper, ¿cierto? Que, digamos, tiene los mismos pasos del artículo, pero, digamos, más sencillo, sin tantas citas, tal cual como lo están haciendo ustedes. Hay un paper. Los papers normalmente se sacan cuando se muestran avances de investigaciones, cuando la investigación no se ha acabado. Entonces sacamos un paper, que es papel, ¿cierto? Paper, papel en inglés. Como un papel que va hablando de algunos descubrimientos que estamos haciendo en la investigación. ¿Okay? El otro ya cuando está finalizado una buena parte o ya finalizada la investigación, se hace un artículo donde ya vimos cuáles son las partes. Introducción, método, resultados, discusión de resultados, conclusiones y referencias. Esas son las partes del artículo. Hay otra manera de participar socializando que son los pósters científicos. Iris, ¿qué quieres decirnos? Maestra, disculpe, lo que sucede es que yo voy a tener que salir a llevar los trabajos de los niños, entonces me voy a tener que salir de la reunión. Está bien, no te preocupes, yo igual, ya nos queda poco, igual les mandaré la grabación de la clase. Gracias, maestra. Ok. Entonces, les decía que la otra manera de participar son los pósters científicos. ¿Qué son los pósters científicos? Les voy a mandar ejemplos de lo que sus compañeros han hecho en otros semestres. Ya nosotros empezamos la exposición de póster en el 2017, en República Dominicana esto no se hacía, sí era una práctica muy frecuente. Yo hice póster cuando era estudiante en otros países, pero aquí no se hacía. Pero después del 2017, que hicimos la primera acá en San Francisco, ya a la universidad le ha gustado y ya otras instituciones también lo hacen. Entonces, por lo general, lo hacen estudiantes, ¿sí?, que quieren exponer pequeños trabajos que hacen, como los que ustedes, o exponer monográficos. Entonces, como en un congreso, uno tiene que ir a hablar, no en un congreso formativo de estudiantes como el que tenemos nosotros, sino en un congreso formal, ¿cierto? El Congreso Caribeño de Psicología. Uno no va con investigaciones chiquitas, sino con investigaciones un poco más grandes, más formales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la manera de ir integrando a los estudiantes con sus monográficos, con sus trabajos de investigación de clase, como los que ustedes hacen conmigo, por ejemplo? Pues es a través de la exposición de póster científico. El póster es tal cual como ustedes lo oyen. Un póster es que en un póster, tal cual, como cuando uno ve las carteleras de los cines, se explique qué fue la investigación que hicieron y qué fue lo que encontraron, ¿cierto? Es una muy buena estrategia. Acá tenemos un ejemplo. En el póster, normalmente también se hace exposición de póster. Estos son un poquito más. Los que se hicieron antes eran póster más, digamos, más tradicionales. ¿Sí? Miren. Este es un póster real. Ahora se utilizan unos más coloridos. Esto es del 2009. Ustedes saben que todo va cambiando, ¿no? Ahora no solamente se tiene en cuenta lo que dice en el póster, sino también el diseño. ¿Sí? Ustedes ven que, por ejemplo, acá hay unos gráficos, unos dibujitos, pero pues como muy chiquitos. Pero ahora, en los congresos de ahora, se tienen más en cuenta como lo bonito, lo vistoso, son de colores, pero este es el póster tradicional, ¿no? Si nos damos cuenta, tiene las mismas partes: introducción, metodología, los resultados, ¿cierto? Donde se colocan tablas, gráficos, y la conclusión principal a la que se llega. Entonces, normalmente este, por ejemplo, ya está más colorido. Miren, este, por ejemplo, este es de un encuentro presentado de jóvenes investigadores. Generalmente estos pósters se hacen concursos. Nosotros en la universidad aquí tenemos concurso de póster. Este año no se decidió hacer porque los contenidos se dieron un poco más acelerados y yo no quise estresarlos, la verdad.
Pero normalmente en método 2 y método 3, aparte del artículo, tienen que hacer su póster. Y método 1 va a presentar un solo póster, porque hacen una investigación conjunta, como la que hicieron ustedes. Ay, ¿y esto qué es? Entonces, esa es la idea básica. Déjenme ver esto. Ok. De que en una sola imagen ustedes pueden apreciar, acá básicamente les enseña la distribución, cómo tiene que ponerse, que arriba siempre el nombre, el título de la investigación, nombre de la institución, introducción, ¿verdad? El problema y objetivo, método, entonces los gráficos, frases breves, los resultados y las conclusiones que básicamente tienen que dar respuesta a lo que es el objetivo general. Por favor, cierren el micrófono, gracias. ¿Qué número tú eres? Ok. Esa básicamente es la idea. Entonces, la socialización de los resultados en investigación es muy importante. Si yo hago una investigación y nadie sabe los resultados, ¿para qué sirve esa investigación? ¿Para qué sirve? Para nada. Para nada, exactamente. Entonces, la socialización de resultados tiene que hacerse tanto con la comunidad científica, para que a partir de lo que yo encontré, entonces otros siguen investigando, ampliando, y también con la gente, porque si yo investigué, por ejemplo, el miedo, y eso tiene algunas implicaciones en la vida cotidiana, o el gobierno de cómo puede ayudar a los ciudadanos a manejar sus emociones, pues tengo que a la gente del común también darle a conocer mis resultados. Por eso es que muchas personas cuando hacen sus investigaciones, ustedes ven que en el noticiero, por ejemplo, aparecen, o en un programa de radio, televisión, se escribe un artículo, porque la gente común también necesita conocer los resultados de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, antes se creía que el huevo que era malísimo y que solo no sé qué, ahora nos dimos cuenta que no, que el huevo no es tan malo, se mostró mucho en las investigaciones y sobre todo la clara del huevo, que pueden haber limitantes con relación a la yema, pero ya no es que suba el colesterol, sino más por una cuestión de calorías, de que si uno quiere rebajar, pues no es bueno comer todos los días huevo con yema, sino las claras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es información que la gente común debe de saber acerca del huevo. Antes se hablaba muy mal del huevo, que subía mucho el colesterol, después nos dimos cuenta que no, pero que sí había un asunto de calorías. ¿Sí? Bueno, mis hijos, como este es nuestro último encuentro, yo quiero saber, sinceramente, cómo ha sido su experiencia en la virtualidad conmigo, aunque ya me imagino que todos evaluaron, pero a mí me gusta interactuar. Yo no me molesto para nada, que me digan y que me den sugerencias de mejora, ¿sí? ¿En qué puedo mejorar? Porque yo sí lo tengo en cuenta y el próximo semestre, entonces replanteo mis estrategias partiendo de lo que ustedes me digan. Desde que uno le diga a alguien las cosas con mucho respeto, las personas no se molestan. Así que quiero escucharlos de manera honesta y sincera. Giovanni. Yo, profe. Bien, maestra. Le habla Giovanni. Con usted se aprende porque usted es muy interactiva en la clase, también es muy explicativa. Una de las cosas que más me gusta de los maestros es, por ejemplo, veo que